Función calendárica del fuego nuevo. Antes de mirar el calendario prehispánico mesoamericano, tolteca o de Anahuac, vamos a revisar cómo funciona el calendario occidental cristiano. El calendario cristiano que manejamos en la actualidad se fundamenta en el entrelazado de 3 cuentas calendáricas, todas basadas en principio en ajustes astronómicos que se han ido dejando de lado, los cuales al paso del tiempo por desajuste han ido quedando por tanto como un mero cálculo en papel, que en la realidad ya se encuentra desfasado del cielo. La primera cuenta es la que yo llamo romana, consistente en meses de 28, 30 o 31 días repartidos estratégicamente en el año. La segunda cuenta es la de las semanas que corre independientemente a la romana. Este segundo conteo es lunar y tiene su finalización anual en el viernes inmediato posterior a la primera luna llena de primavera. Nuestra tercera cuenta es una de las más antiguas y es la zodiacal. Esta se compone de 12 períodos, cada uno de los cuales se rige por una constelación, que aunque en realidad la banda celeste tiene 13 fueron reducidas a 12 con fines de facilitar su manejo. En un principio, se correlacionó el inicio del año zodiacal el 21 de marzo con el inicio de la constelación de Aries, formato que aún sigue vigente en astrología. Este anclaje sirvió para distribuir el año en 4 periodos llamados estaciones, basadas en puntos específicos del recorrido solar en el cielo. Al punto inicial de la cuenta asociado al inicio de la primavera se le llamó punto Aries, porque en ese día se alineaba la salida del sol con esa constelación. Aún hoy sigue vigente esta distribución del cielo, en un calendario zodiacal que la mayoría de la gente manejamos sin saber. Infortunadamente, al ser el año astronómico más largo que el año solar, ese punto Aries se fue saliendo de alineación con la salida del sol primaveral. Ya por el año 1 de nuestra era había cambiado a la constelación anterior, dado que la secuencia de constelaciones va en sentido de las manecillas del reloj, el desfase se dio en sentido inverso. Por esa razón dejó de llamarse punto Aries para convertirse en punto de vernal. Según el cálculo, el punto vernal se corre a la constelación anterior alrededor de poco más de 2160 años por cada 30 grados de regencia de cada signo zodiacal. A esto se le llama eras zodiacales. Para el año 1 de nuestra era el punto vernal estaba en Piscis y actualmente en Acuario, por eso aunque en astrología la primavera sigue iniciando en Aries, en realidad está alineándose el sol del amanecer del 21 de marzo con Acuario. En contraparte, el calendario de Anahuac se compone de muchas más cuentas que el calendario occidental. Sin embargo, al estar todas basadas en el rotar del Tonalpohualli siguen un recorrido coherente, que las va entrelazando a lo largo de la historia. El año civil o solar se mide con una cuenta llamada Xihuitl, iniciada aproximadamente 52 días antes del primer paso cenital a los 18 grados de latitud norte, o lo conocido como zona nuclear olmeca. Esta cuenta se compone del equivalente a los 260 días de un Tonalpohualli más 105 del, o los adyacentes sin interrupción del consecutivo tonálico. El calendario de Anahuac funciona desde su inicio en sentido inverso al reloj, por lo tanto sigue el movimiento del desplazamiento natural del cielo. Lo podemos ver en la secuencia de tonales, de rumbos, etc. Tal como en el calendario occidental, existe una cuenta que mide el desplazamiento aparente del cielo nocturno. Esto no significa que de verdad rote el universo en torno a la Tierra, ni tampoco que giremos en torno a una estrella lejana como Alcione, sino que ese movimiento se origina por la rotación del eje terrestre, a lo que se le llama precesión de los equinoccios. Al igual que el calendario occidental, se ubicó una banda de 13 constelaciones, pero en este caso no se eliminó ningún grupo estelar respetando las 13 formaciones zodiacales, a las cuales se les dio una regencia anual de 28 días, originándose así una cuenta que contempla 13 lunas de 28 días. Nota: no es el encantamiento del sueño, es la base que se usó para ese juego adivinatorio, pero se leyó incorrectamente. En este caso al punto marcador no se le dio nombre de una constelación o una persona, ni se fijó en el nacimiento primaveral de cierta constelación, sino en el ascenso del cúmulo pleiadiano a la medianoche de un día determinado. Dicho evento se aprovechó para un rito de fundamental importancia, al cual se le llamó encendido del fuego nuevo, cuya celebración se va corriendo hacia adelante cada 71 años en un punto, por lo que va avanzando en lugar de retroceder como el calendario occidental. Al ser uno de los mecanismos calendáricos más antiguos, en mi opinión, es lo que originó que todo el calendario se moviera en contrasentido al reloj.
En época méxica ese punto tenía verificativo el 3 de noviembre juliano o el 13 gregoriano, como lo atestigua el grabado de la piedra de los soles que dice lo siguiente. En los años 2 caña las Pléyades ascienden al centro del cielo en un tonal 4 movimiento. Esto corresponde exactamente al 3 de noviembre juliano, 13 gregoriano, de acuerdo con la cuenta unificada basada en fuentes históricas. Alrededor de 1558 el punto cambió al 14 de noviembre como lo describe Frank Díaz en su investigación. El cronista Jacinto de la Serna describe una ceremonia efectuada clandestinamente en el año 13 casa de 1609. He aquí la cita. Se encontró, por el testimonio de estos delincuentes, que había en algunos pueblos del Valle, Cuernavaca, algunos viejos que tenían por oficio el sacar el fuego nuevo, que el tal ministro del demonio sacaba con unos palillos. Como se supo por declaración de un indio de Zupahuacán en octubre de 1609. Tratado de las supersticiones. Observemos la fecha en que ocurrió la delación del relato anterior. Octubre de 1609, cuando los defensores de la tradición se preparaban para el rito que tendría lugar unos días después, el 14 de noviembre. El ritual del fuego nuevo de Frank Díaz. Hoy ha cambiado al 20 del mismo mes en años regulares y 19 en bisiesto cristiano, dejando ver un desplazamiento de 7 días por gran atado, 520 años, y de igual manera unos 2000 años por constelación. Recordemos celebrar este importante rito que nos conecta con el movimiento del cosmos. Antonio Guadarrama Figueroa.